Estamos de vuelta cuando son las 11 casi y 20 de la mañana. Estás en la sintonía de Torrevieja Radio, escuchando con buen pie, y en este momento abrimos nuestro espacio Crimina Torrevieja. ¿Con quién? Con alguien que sabe mucho de estos asuntos y a quien vamos a saludar ya, que es nuestra compañera ya, podemos decirlo, Aise Sela. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenida, Aise. Qué majo, tu compañera y todo ya. Claro, qué bonito. Compañera ya. Que hoy viene... Es que... O me llevo aquí ya, pues... Más tiempo que yo, por lo menos. Más de 2 años llevo ¿Ves? aquí. Más. ¿Ves? Aquí el intruso soy yo, Totalmente. en todo caso. Intruso que no ocupa. Parece mentira, Ojo. pero más de 2 años. Más de 2 años, Aise, por Es- supuesto. Yo te diría que 3. Sí, más o menos. Yo te diría que De 3. 2000, sí, pues sí. Sí. Ajá. Estamos en 2026, sí. El tiempo que... 2020, sí, 3 años. 3 años. Fue en 2023, 2022, 2023. Sí. Cuando por ahí. queráis dejamos de hablar del tiempo que pasa y lo mayores que nos hacemos, estaría muy No, bien. mayor porque ya también me he hecho, todos pero nos sigo hacemos. aquí, mira. Aquí estamos, claro. Estamos encantados de cada 15 días que esté con Sí, nosotros. eso La verdad es. que ha Yo. habido un tiempo que no ha podido porque es una persona súper trabajadora y estudiosa. Y Sigo estudiando. Y sigue estudiando. Seguiré estudiando y- Hay que hasta formarse, claro que que se sí. merece que consiga lo que quiere, porque doy fe que, Ujú. que ha estado y está trabajándolo muchísimo. Aise. Muchas gracias. Además de ¿Cómo se esas nota el personas que cariño? les gusta formarse y seguir formándose y Sí. formándose y De De formándose. hecho, tengo en la cabeza de hacerme otro, o un máster otra. O sea, siempre estoy pensando, aparte de opositar, sacarme Hacer más más cosas. cosas. Sí, porque es verdad que como criminóloga, Ujú. la gente piensa que estudias la carrera y se acaba. No. No. Precisamente es un tipo de carrera que siempre tienes que estar estudiando y siempre Claro. tienes que estar formándote, porque siempre hay muchas cosas que van actualizándose, se van induciendo en más situaciones. De hecho, la criminología lleva a eso y siempre tienes que estar formándote al fin y al cabo. La criminología lleva a eso, estar formándose y a veces encontrarse con situaciones pues no muy agradables. Hoy vamos Correcto. a hablar de un tema Pues sí. cuanto menos escabroso, que además ha saltado a la palestra de la actualidad. Totalmente. Ponnos al día, Aise, sobre este tema. Bueno, pues aquí en la Comunidad Valenciana, en la localidad de Sueca, pues ha ocurrido un lamentable incidente y bastante Macabro, vamos a decirlo, sí. correcto, en el cual pues un individuo ha acabado con la vida del amigo de su hijo De 13 años. de 13 años. Pues bien, la verdad es que me sigue escamando esta situación, porque en otros casos hubiéramos dicho que si hubiese sido el propio hijo hubiéramos ya dictaminado, gracias, De nada. dictaminado que la muerte hubiera sido por violencia vicaria, porque además hubiera cazado perfectamente por la situación que estaban viviendo en los últimos tiempos. Perdóname, Aise, porque Sí. ahí me has pillado. Yo quería decirle una cosa también, discúlpame, Sí, Yusef, claro. que al principio se barajaba que había sido el hijo, porque Correcto. no pensaban que el padre, ¿por qué mató a esa criatura, no? De que hecho, había sigo en sido esa situación. el hijo y que él lo estaba... claro, él se culpaba para... Que había, sí, vamos a ver, se había especulado que podía haber sido el hijo y que el padre hubiera... De hecho, que estaba dicho que- desaparecido, ¿no? Que No, es y así. que hubiera sido, hubiese ayudado después para que pareciera que había hubiera sido sido el el padre, porque es el padre el que se presenta en las comandancias de la Guardia Civil para decir que ha matado a un crío, que no era su hijo, sino que era el amigo de este, y que fue en un momento de locura. Y la De hecho, autopsia revela que exacto, fue... la autopsia que se hace al crío revela al 100% Que ha sido que una el persona niño, fuerte, mayor, exacto, que quien ha todos matado. el apuñalamiento, bueno, todas las heridas que tiene este niño no han sido por parte de un menor, de un niño. Sí, no es exacto, porque la intensidad y la fuerza Por la que fuerza, se claro. ejerce Sí. en Sí. este cuerpo, pues se ve perfectamente que no ha sido, que es por parte de un adulto. De hecho, por eso decimos muchas veces en las autopsias y las diligencias es muy importante la visión preliminar, la inspección ocular, que es la principal, la que se ocupa la Guardia Civil en este caso, que recoge los primeros datos del crimen, ¿vale? Y después la autopsia. Es muy importante que no se problematice ningún dato, de hecho, en este caso, para poder dictaminar si ha sido por parte o qué ha ocurrido y qué podía motivar. De hecho, se sigue investigando cuál ha sido la real motivación de este crimen. Porque el propio padre, aunque he visto en diferentes fuentes, diferentes informaciones, él argumenta que ha sido en un momento de locura. Pero en un momento de locura eso no es una motivación real. La motivación real e inicial tiene que ser otra. Es a causa de... me sigue sorprendiendo que la causa quiera ser por hacer daño a su exmujer. Totalmente. Pero no me termina de convencer en esta situación, porque no deja de ser que no es su hijo.
que es el amigo de, que no tienen nada que ver. Entonces, ¿realmente a quién quieres hacer daño? ¿A tu exmujer? ¿A la madre de este niño que es la amiga de tu exmujer? Pero independientemente de eso, A tu hijo también. hubieras hecho daño a tu hijo, ¿no? O sea, no, no al amigo de este, que Se sabe además... si- Habían denuncias y él estaba metido en... o sea, por la mujer estaba en el programa de... Sí, pero eso fue archivado porque no había Sí. ninguna causalidad. De hecho, él tenía la custodia de esos niños. No se sabe si el amigo, el asesinado, conocía a la exmujer de alguna forma. Claro, sí, sí, sí. Claro. Vamos a ver, ellos son amigos de siempre. Sí. Vecinos de, De hecho, toda la vida. las madres de estos niños son amigas. Pues, Es decir, que podemos decir perfectamente que como que se han criado. Sí, 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 Pero sí. en este caso, en vez de tener la custodia la madre de los menores que siguen vivos, vamos a decirlo así Sí. porque es que para que nos entiendan. Claro. La custodia de estos niños las tiene el padre. Madre mía. Y por eso el niño acude a casa de este, porque realmente reside ahí. Claro. Entonces, Que no sé si han leído, perdona, Ixte, Sí, que sí, te lo he interrumpa, leído. que los padres no sabían si dejar a su hijo que fuera por las circunstancias que habían entre la madre y el padre, ¿no? Y al sí, final, porque estaban otra vez en el proceso Sí. de la custodia. De hecho, final el el crío niño le fue. dice, sí, porque el crío le dice, papá, mamá, no te preocupes porque es un buen hombre. Es que nadie dice que sea un mal hombre, es que en esta situación macabra se reduce a un punto concreto de por qué lo hace y de manera muy cuerda acude a las comandancias y Él dice, mismo he por su matado. propio pie. Sí. Vaya tela. De hecho, previamente a eso, se lleva a su otro hijo a casa de su abuelo. Y todo ensangrentado Sí, acude a las comandancias y dice, he matado al hijo de mi amigo. O sea, al amigo de mi hijo. Entonces, vale, hasta ahí tenemos todo muy claro. Pero, ¿por qué? Realmente la motivación real, ¿cuál es? Yo he leído diferentes fuentes, que es Sí. como tú me has pasado, pero Te he además pasado también otras, sí. he ido viendo las noticias, porque la verdad es que me parece un caso bastante interesante, que hay diferentes informaciones, Ujú. pero ninguna realmente te da la verdadera motivación. La frase de tu madre lo ha conseguido Sí, al final no tu me madre dice lo ha nada, conseguido. no me dice 100% nada. ¿Qué ha conseguido tu madre? ¿Que yo pierda los papeles por algo en concreto? ¿O que ellas hayan motivado o incentivado que él pierda los papeles? Claro, porque el niño oye golpes, abre el baño y se ve Y esa se ve imagen. exactamente. Y le dice el padre en ese momento, Tu tu madre madre lo lo ha conseguido. Vale, independientemente de eso, vamos a decir que esto además, este tipo de relatos, ni siquiera lo ha mencionado la Guardia Civil. Con lo cual, lo siento, pero lo tengo que dejar un poco en interrogantes. Porque Claro. se manipulan muchas veces sin querer, porque te digo y te comento, se van extrapolizando precisamente los argumentos y las frases. No es como el otro menor que la madre dice, no te preocupes, es muy claro, no te preocupes, porque es la propia madre la que lo relata, no te preocupes que él es un buen hombre. No dice más nada. Pero en el otro caso es el abuelo, el amigo que me dice, es que él cuando llegó, él dice esto. Para empezar, este niño tiene que estar en shock. Hombre. Sí, sí, totalmente. No sé si viste también cuando lo llevaban en el coche de la Guardia Civil, que tuvieron que detener a todos los familiares y vecinos. No, y tomarle, claro. Porque De hecho, iban le toman hacia huellas él, Claro, porque además de primera se le toman huellas también al crío para saber qué ha pasado, qué ha sucedido, porque de hecho, la primera intención era que podían haber tenido una pelea entre ellos niños. y el padre se mete y termina con la vida. de uno. Pero igualmente no terminaba de cazar porque hay ensañamiento. Ajá. Claro. Entonces, tú en un momento de ira, por mucho, no tienes ese ensañamiento. Es Entiendo. decir, y es intencionado. Además, en el baño, no tienes. O sea, son causalidades que no tienen al final ese fin. Por lo cual, sigo indagando, leyendo, porque tampoco podemos ver mucho más y saber mucho más sobre este caso. Es muy raro. ¿Tú tienes alguna hipótesis, aunque sea muy vaga? Mi hipótesis
en base a lo que he ido viendo, es que hay algo más que él no no se quiere sabe. decir. Que él tenía muy claro que él quería acabar con la vida de este niño por algo en concreto. Ya. El qué cosa, me gustaría saber qué relación Claro. realmente tenían la madre de este niño Claro. con el padre. Y antecedentes de salud mental del propio No tiene, hombre, por- no no tiene tiene. tampoco. No tiene porque además anteriormente él tenía lo de Biogen activo, se archivó porque no había ningún indicio y tenía la custodia de sus hijos. Tenía la custodia. No Sí, la o sea tenía que- su madre, la tenía él. No había problemas entre juzgados porque estaban litigando por... No, lo que estaban litigando en ese momento que tengo entendido es que volver a tratar el tema de la custodia, que eso No. se va haciendo cada X tiempo. Claro. Si no Se hay- revisa en todo caso. ya. Exacto. Pero que Entonces, entra dentro de lo normal, no tenía... sí, porque él no daba problemas en ningún caso. Ya. Sí que se está diciendo ahora que él estaba muy estresado y muy agobiado. ¿Por qué? Sí, claro. Que me indiquen por qué, porque si su exmujer le había interpuesto una denuncia por Biogen y se archivó o Sí. se terminó, se finalizó, me da igual, porque al final se archivan, porque no había nada. También se dice que él se encontraba mal, de hecho no quería que fuera el niño a la casa y le ofreció hasta 15 euros a su hijo para que se fueran a jugar a la calle. Sí. No me termina de convencer tampoco ese argumento. ¿No? Como que estaba expulsándoles porque él veía que se estaba... Claro, a lo mejor un brote algo psicótico. que, yo qué sé. No me convence ese argumento. No, porque un brote psicótico, vamos a ver, no, uno no entiende y evidentemente no soy... No, porque entonces tú, si tienes Sí. esa intención, no evitas esa intención. Si vale. tú tienes eso estudiado y organizado para realizar ese acto, Sí, no buscas una excusa o intentas evitarlo, porque ya lo tienes En mente, claro. en mente, lo Ujú. tienes para hacerlo, realizarlo, lo puedes pensar antes, Ujú. pero no, ya. no me termina de convencer ese argumento. La Dice verdad que con la autopsia, es que parece un misterio también- sin resolver. Sí, ha revelado que No, Juan se Francisco resolverá. tenía intención de matar. Es el, O sea, sí, de todas que tenía maneras, intención de matar. son situaciones y actuaciones Sí. que son indudablemente, que siempre lo digo, ¿no? Que se necesitan a los criminólogos en los centros penitenciarios Sí. para tratar Por este supuesto. tipo de casos con los psiquiatras forenses, porque se ayudaría y se evaluaría muchísimo mejor y se llegaría a la finalidad del asunto y la diligencia se terminaría muchísimo antes si trataran con criminólogos. Vale. ¿Y por qué no se hace? Si es... Porque el ministerio no quiere. El ministerio no quiere No lo gastarse- permite. Me No, es que no imagino- nos permiten trabajar. Vale, no es por realmente. presupuesto. Que no nos reconocen Ah, vale. directamente. Como personal apto Como para... personal apto, sí. Vale. En otros países sí que están incluidos, en centros de menores, en centros penitenciarios, en centros educativos, Sí. en empresas multinacionales que de hecho los criminólogos son parte de recursos humanos para evaluar y para analizar a los trabajadores y tratar muchas situaciones de estrés y demás. Sí. Y los propios ayuntamientos y a nivel política también es que en otros países están incluidos en Vale. muchísimos aspectos porque es una ciencia multidisciplinar que podemos trabajar en cualquier sitio, tanto en un laboratorio como con un político. Claro, me surgen dos preguntas Y en este arquitectura caso. también, por cierto. Ujú. Me surgen dos preguntas. Una, ¿esos países donde sí los criminólogos se les tiene más en cuenta son países europeos? Sí, Bueno, como queremos ser europeos... incluso en la Unión Europea. Vale, perfecto. Como queremos ser europeos Tenía para todo... opciones de hacer prácticas en la Unión Europea, lo que pasa es que como no tengo francés, pues Ya, no pude hacerlas. No has podido. Pero eso es lo que te digo, si queremos ser europeos para todo, para lo bueno también, no solo para que nos endolsen una moneda. No interesa. Claro, pues esa es la primera. Y la segunda respecto, no sé si eres la persona indicada No lo sé. para preguntarte esto, pero eres la que tengo aquí, ahí se tienes que entenderme. Vamos a ver, estamos hablando de que este hombre asestó varias puñaladas a este Correcto. chico. Sí. Con Y lo cual... golpes. Y Con lo golpes. cual Golpes. el juez... Hay dos armas. Hay dos Las- armas. El juez determina que hay una intención de matar. Correcto. Sí. Yo quería preguntarte, porque muchas veces nos sorprenden algunas noticias de asesinatos, donde a lo mejor lees que le han asestado a la víctima 13, 14 puñaladas, pero un juez dictamina que no hubo un sañamiento. Esto lo hemos oído algunas veces. ¿Esto tiene algún sentido? No. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Cómo Una un juez vez- puede decir que no hay ensañamiento? Sí, ensañamiento una vez, pasan más de 2 puñaladas. Entonces, Porque rematas. Entonces sí que tienes un ensañamiento porque
tienes la intencionalidad de acabar con su vida. Claro, y pero te ensañas en ello. ¿por qué el juez en ese momento dice no hubo ensañamiento? Porque ¿En qué se basa? Intuyo que, dependiendo de las pruebas que aporten, también depende de las diligencias que se aporten. Sí. El trabajo intermedio es muy importante precisamente por lo que acabo de decir antes, para terminar con la finalidad y saber las motivaciones. En este caso, por ejemplo, si no se consigue llegar a la motivación real de la situación y de por qué quiso cometer este crimen, lo más posible es que al final se determine que ha sido por un momento de locura. De enajenación y ya transitoria. está. Exactamente. Ya. Que no es la primera vez que pasa. Que entonces, cuando ha pasado eso, es posiblemente que se haya utilizado ese argumento de que ha tenido una locura transitoria, de que se bloquea su mente y que no se acuerda lo que hace y que simplemente hay un ensañamiento, pero al final no es un atenuante. Ya. Entonces, ni agrava la condena. Claro. Hombre, Se está utilizando en muchos casos, ¿eh? Y podría... eso es un problema, por eso digo la necesidad de tener criminólogos, claro. porque cuando están dentro de prisión, en previa, están siendo evaluados y tratados hasta el momento del proceso, del procedimiento judicial. Entonces, la diligencia previa de la propia Guardia Civil, más los informes que se redactan dentro del centro penitenciario, porque se estudia al propio y se analiza al delincuente, para poder evaluarlo y llevarlo, de hecho, a un módulo X, preventivo de primer grado o de segundo grado, se termina y se trata esta situación. Claro. Entonces, si no cuentas con material, herramientas y personal, ya no solamente cualificado, porque sí que los hay, pero no son suficientes. Claro. Porque se necesitan más. Pero como nos interesa, pues... Pero ahí entonces cuando Sí. está en un proceso judicial, el juez va en base de lo que tiene en papeles. Claro. O sea, el juez no solamente escucha la causa, el juez se basa a lo que le aportan en papel. Es simplemente que es como muy, muy flagrante cuando oyes 15 puñaladas, pero el juez dictamina que un nuevo ensañamiento. Claro, ahora ya sabemos los motivos. Una de las posibles motivaciones es que primero que se argumenta enajenación mental, transitoria, que estaban subidos, por ejemplo, de drogas también en algunos casos. ¿Es atenuante o agravante estar bajo las influencias de alguna droga? Atenuante, pero no agravante. No agravante, ¿no? Con el alcohol pasa igual. Que me acuerde, porque estoy revisándome el Código Penal. Ahora mismo se están abriendo archivos en la cabeza de Aise directamente. Sí, porque depende de atenúa o agrava. Eso es. O ambas. Vale. A mí me surge una pregunta, me vas a permitir, Aise. Después de lo que pero nos también son eximentes. Te permito que sea la última porque tenemos a Rosario Chazarra. Perfecto. Mismo, ¿A qué puede dedicarse entonces alguien como tú, que estás estudiando y que es criminóloga en España? A mil cosas. A mil lo he cosas. Intentado, ¿eh? Pero mucha gente lo sabe. Pero nada oficial del Estado, entonces entiendo. Solamente policía. Vale. A nivel oficial del Estado, del Ministerio de Defensa. Para el Ministerio de Defensa, que es la Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local. Vale. Pero trabajar para un ministerio o cualquier cosa así, donde de verdad deis rienda suelta a todos los conocimientos, pues de momento en España tenemos que esperar. No está reconocido. Vale, bueno, pues vamos a luchar para que los criminólogos tengan el peso que realmente tienen, porque aquí cada vez que viene Aise... Hay bufetes importantes de España que cuentan con criminólogos para tratar casos penales y civiles también, pero... Pocos de los buenos sí que están, y además muchos están en televisión y cuentan con ellos y están trabajando en despachos de abogados. Bueno, estás en Torrevieja Radio, tienes carrera, ¿eh? Todavía te queda carrera. Sí. Nosotros que te queremos tener aquí, eso es lo que pasa, estamos haciendo todo para que no te vayas. Pero bueno. Las ofertas que han llegado de Telecinco a Antena 3 las hemos bloqueado todas. Las hemos bloqueado. No, hombre, que yo ya estuve en Telecinco. Sí, ella está de colaboradora y en varias radios también. Además, desde buen seguro que si lo explicas tan bien como aquí, que yo soy Bueno, tuve mis momentos, que estaba muy nerviosa. Es que aquí estás en casa, justamente. Oye, pues ahí se la cerramos aquí, Crimina Torrevieja. Muchas gracias. Como siempre, nos pones luz en temas en el día de hoy bastante escabroso y macabro, pero hemos hablado de ello con toda la objetividad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Aise. A vosotros.